Normas internacionales de auditoría. Están divididas en varios grupos. Aquí es el grupo más numeroso de normas internacionales que están incluidas en las normas de aseguramiento de la información. Son 37. Entonces, el primer grupo tiene una codificación que va del número 200 al 299 y en él se van a establecer los principios y responsabilidades generales. La NIA 200 se considera el marco conceptual de las normas internacionales de auditoría y establece los objetivos globales del auditor independiente de estados financieros históricos y la realización de una auditoría de estados financieros históricos de conformidad con las normas internacionales de auditoría. En la NIA 210 le establecen al auditor de estados financieros históricos cómo debe hacer en el contrato civil para el encargo de auditoría, cuáles son los términos de ese contrato. La 220 me habla del control de calidad que debe tener el auditor de estados financieros históricos en una auditoría de estados financieros históricos. Además de cumplir con las normas internacionales del control de calidad, también debe cumplir con esta norma internacional de control de calidad específicamente para los estados financieros. La 230 determina de que todo aquello que haga el auditor debe quedar plasmado en documentos de tipo digital o en documentos de tipo físico, porque la memoria del auditor no debe ser considerada sino en ese tipo de documentación. La 240 establece cuáles son las responsabilidades que tiene el auditor frente a los hallazgos que tienen que ver con errores intencionales que buscan el provecho de alguien. Eso se llama fraude. Entonces, ¿qué tiene que hacer cuando hay fraude? La consideración también, la 250, de las disposiciones legales y reglamentarias cuando se hace una auditoría de estados financieros históricos. La 260R significa revisada, cómo se debe comunicar con los responsables del gobierno de la entidad. Estas NIAs que aparecen con una R significa de que las normas internacionales agregaron, el organismo, la IAASB, agregó una NIA, se llamaba la NIA 701 y eso modificó algunas de las normas que ya estaban expedidas. Entonces la R es cuando se ha revisado. La NIA 265 habla de la comunicación, pero en este caso es las deficiencias en el control interno que se van a comunicar a los responsables del gobierno, de la entidad. La auditoría de estados financieros históricos no es control, es un método de control, pero tiene que haber algunas comunicaciones cuando se hayan debilidades de control interno. Esta tiene relación con la NAGA, que me dice que debo conocer el control interno de la entidad, la NAGA número 2. El otro grupo es que está codificado de la 300 a la 499, tiene que ver con lo que es la evaluación de los riesgos, que son aquellos eventos que pueden evitar el cumplimiento de los objetivos del sistema, y la respuesta que tiene que hacer el auditor cuando evalúa esos riesgos. Entonces, la NIA 300 es la que se deriva de lo general que me dice NAGA, Norma de Auditoría General de la Aceptación Relativa a la Ejecución del Trabajo. El trabajo debe ser planificado técnicamente y los asistentes deben ser supervisados si los hubiere. ¿Cómo hago una planificación técnica? Entonces la NIA 300 me lo va a decir. Planificación de la auditoría. La 315, la NAGA segunda, relativa a la ejecución del trabajo, me dice, debe usted como auditor conocer el control interno del cliente para poder determinar qué pruebas va a hacer, cuándo las va a hacer y con qué oportunidad, o sea, la evidencia. Entonces aquí la 315, identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. Entonces la norma específica. La NIA 320 me habla de la importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de una auditoría. Esta es derivada de esa cualidad básica, fundamental de la información financiera que se llama relevancia y la relevancia específica, que es lo que se llama importancia relativa. Ahora bien, la 330 dice cómo debe responder el auditor a los riesgos que se evaluaron. El auditor hace un inventario de riesgos, los califica y luego sí responde ante ellos. La 402 se refiere a las empresas que utilizan tercerización, o sea, dentro de sus objetivos
misionales hay una parte que la hace una empresa externa. Entonces, para el auditor, él dice, bueno, yo hago la auditoría de esta empresa, pero ¿qué pasa con la empresa externa? Entonces, la NIA 402 me dice qué debe hacer cuando hay outsourcing. La NIA 450 habla de la evaluación de las incorrecciones que se identifican durante la realización de una auditoría. La diferencia que hay entre lo que es la norma internacional de información financiera o normas internacionales de información financiera y los estados financieros, eso se llama hallazgo de auditoría. Y esos hallazgos son incorrecciones, se llaman técnicamente. Las incorrecciones pueden ser sujetas por un error o por un fraude. Entonces, ¿qué debo hacer ahí como auditor de estados financieros históricos? Ahora bien, el siguiente grupo tiene que ver con otra naga. La naga tercera de la ejecución del trabajo me dice que yo debo obtener una evidencia suficiente y adecuada para convencerme a mí mismo de la conclusión que voy a dar. Entonces, la codificación de la 500 a la 599 va a tratar sobre lo que tiene que ver con evidencia de auditoría. La NIA 500, ¿qué es evidencia de auditoría? ¿Cómo debo obtener pruebas que me convenzan a mí como auditor de estado financiero histórico? Eso en forma general. La NIA 505 es la evidencia que se da para casos específicos como los inventarios, como los pasivos contingentes que tienen un tratamiento especial. La NIA 505, ¿cómo obtener evidencia por terceros? Las confirmaciones externas, que es la mejor manera de convencerse. El auditor se convence por sí mismo, lo que él ve directamente, pero también se convence a través de terceros. ¿Cómo hacer confirmaciones externas? ¿Qué pasa cuando el auditor recibe estados financieros que ya tienen un saldo y que no ha sido auditado por él? Entonces ahí me dice la NIA 510 qué actuación debe hacer en este caso. 520, la NIA 520 me habla de los procedimientos analíticos para obtener evidencia suficiente y adecuada. La NIA 530, ¿qué debe hacer en el caso de obtener muestras? Porque el auditor no revisa el universo, él revisa del universo una muestra representativa y saca conclusiones sobre ella. Otra parte muy importante que son las estimaciones de los encargados del gobierno de la entidad acerca de la información financiera histórica. Entonces la 540 me dice cómo hacer la auditoría de esas estimaciones, sobre todo las del valor razonable y de la información que se deriva del valor razonable. La NIA 550 me establece cómo debo tratar esas partes vinculadas que suceden en una empresa. En la información financiera de una empresa se debe también explicar cuál han sido las transacciones con las partes vinculadas. No es que estén prohibidas, sino que se debe informar. Entonces, ¿yo cómo hago para saber si la información se está dando como debe ser? Entonces, la NIA 550 me habla de eso. Y la NIA 560 me establece qué debo hacer cuando se producen hechos posteriores al cierre de los estados financieros que él está auditando y que afectan estos estados financieros. La NIA 570R es cómo debo tratar algo tan fundamental que es la hipótesis de empresa en funcionamiento. Y es revisada porque entró a funcionar una nueva NIA, la NIA 701. Y la NIA 580 me dice cómo debo obtener evidencia a través de manifestaciones escritas de los encargados del gobierno de la entidad y de sus personas relacionadas. Eso es ese grupo. El siguiente grupo tiene que ver con la auditoría de los grupos financieros y el uso del trabajo de otros. El grupo se entiende en contabilidad o en información financiera histórica que está constituido cuando hay una empresa controlante y unas empresas controladas, matriz y subsidiaria. Entonces, si el auditor hace, la NIA 600 me lo dice, si hace una auditoría de una empresa que es controlante, ella tiene allí en esos estados financieros otras empresas que son independientes y que tienen sus propios auditores. Entonces, ¿cómo trabajar con esos auditores de los componentes del grupo de la matriz y sus subsidiarias? Ahora bien, cuando las empresas tienen auditoría interna, es una gran ayuda para el auditor. Entonces, ¿cómo debo usar? La NIA 610 me lo dice. ¿Cómo debo utilizar el trabajo de los auditores internos de las empresas que tienen auditoría interna? La NIA 620, ¿cómo se debe utilizar
los expertos del auditor. Los expertos del auditor no son sobre contabilidad ni sobre auditoría, porque eso lo maneja el auditor, sino sobre áreas en las cuales no es su especialidad, por ejemplo, la evaluación de activos fijos, etc. El otro grupo tiene que ver, y muy importante, sobre la información. Este grupo codificado de la 700 a la 799 es la parte específica de esa norma, ese grupo de normas, 4 normas NAGA, que tienen que ver cómo se presenta la información del auditor en los estados, cuando es auditor de estados financieros históricos. Las conclusiones de auditoría y presentación de informes. La primera es la NIA 700R, revisada. Cómo se forma la opinión y emisión de un informe de auditoría sobre los estados financieros históricos. Fundamental. Ahí me trae el esquema. Es un estándar, es un esquema. No se puede salir el auditor de allí. Tiene que hacerlo así como dice la NIA 700R. La NIA 701, que es la NIA nueva que originó la revisión de varias NIAs, es cómo se comunican las cuestiones clave de auditoría en el informe de auditoría. Antes no existía esto de las cuestiones clave, entonces ahora se obliga a las empresas del grupo 1 a establecer cuestiones clave de auditoría y darlas en el informe. La NIA 705 revisada es la opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente. O sea, la NIA 700R es la opinión no modificada. Y la opinión no modificada es cuando el auditor dice que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera. Y la opinión modificada es cuando él no puede decir eso. En este caso, ya dijimos, son 3 tipos. Una opinión modificada que habla de una razonabilidad parcial, o sea, hay una salvedad, una opinión con salvedades. Hay una parte razonable y otra parte que no se sabe. La opinión negativa, adversa o opinión desfavorable es cuando el auditor afirma concluyentemente de que no presenta razonablemente la situación financiera de la empresa. Y otra opinión modificada que es cuando no puede decir ni lo uno ni lo otro. No puede decir si es razonable o si no es razonable. ¿Por qué? Porque no obtuvo evidencia suficiente y adecuada. Esa es la NIA 705R. La NIA 706R es cuando el auditor puede incluir unos párrafos de énfasis sobre los estados financieros o párrafos sobre otras cuestiones cuando hace un informe. O sea, esta es una modificación, no es modificación, es un agregado que se le hace a la opinión no modificada. Párrafo de énfasis o párrafo de otras cuestiones. La NIA 710 establece cómo debe hablar o decir el auditor en su informe sobre la información comparativa. Todos los estados financieros deben ser comparativos, todos. Y entonces, cómo debe actuar él ahí en su informe. La NIA 720 es la responsabilidad del auditor con respecto a otra información incluida en los documentos que contienen los estados financieros auditados. El auditor está haciendo un aseguramiento de la información financiera histórica, pero dentro del informe que acompaña a los estados financieros hay información distinta de la información financiera histórica. Él no va a asegurar esa información, pero sí tiene responsabilidad sobre ella si se relaciona con la información financiera histórica. Entonces, la NIA 720 me dice cómo debe actuar. El último grupo de las normas internacionales de auditoría es para las áreas especializadas. Está codificado de la 700 a la 899. Estas áreas especializadas es, por ejemplo, cuando hay auditoría de estados financieros preparados con un marco distinto al marco de imagen fiel, o sea, el de las normas internacionales de información financiera. ¿Qué debe hacer? La NIA 805, cuando se hacen auditorías de un solo estado financiero o de un elemento de los estados financieros, de una cuenta o partidas específicas de un estado financiero. Esto es poco común, pero establece una NIA cómo debe actuar. La NIA 810 establece los encargos para informar sobre estados financieros resumidos, cosa que no se usa mucho en Colombia, pero hay estados financieros resumidos, y entonces cómo debe actuar él frente a ese caso. Entonces la NIA 810 le dice.